Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos lugares. Y pues en verdad estamos muy contentos nuevamente en estos círculos para la vida espiritual. Estamos muy contentos por el avance que hemos tenido, el apoyo que hemos tenido de estas afirmaciones y verdaderamente lo que les puedo comentar es que cuando empezamos a trabajar sobre algún curso, algún taller, alguna clase, nosotros mismos como facilitadores, se va creando esa sinergia, va llegando el material, van llegando los libros agotados, o sea, se abren las posibilidades de todo lo que pensamos y empezamos a trabajar, ¿no? Y así mismo, como el tema de hoy, podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado y hoy lo vamos a comprobar con estas lecturas. Y así, entonces, pues, bienvenidos. Tenemos aquí a nuestra Betty y Yana, como cada 8 días también. Y pues es un placer, un gusto que esté aquí con nosotros. Y adelante, Betty, si gustas presentarte. Hola, muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? Pues un gusto de estar con ustedes nuevamente. Y bueno, yo quiero iniciar pidiéndoles que se pongan en modo meditación. Muy bien, hagamos una respiración profunda, cerramos nuestros ojos, ponemos nuestros pies bien puestos en el piso con la espalda recta. Inhalamos y exhalamos suave y amorosamente. Iniciamos dando gracias y bendiciendo esta oportunidad de poder leer con ustedes el pasado. No pasa nada, lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia lo que vivimos, hacia nuestro pasado, hacia aquello que a lo mejor en un momento nos causó tanto dolor. Así es que ahí donde están, en la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Siempre estoy divinamente protegido y guiado. No hay peligro en que mire dentro de mí misma, dentro de mí mismo. No hay peligro en que contemple el pasado. No hay peligro en que amplíe mis horizontes de la vida. Soy mucho más que mi personalidad pasada, presente o futura. Ahora opto por elevarme por encima de mis problemas, de mi personalidad, para reconocer la magnificencia de mi ser. Estoy totalmente dispuesto a aprender a amarme. Todo está bien en mi mundo. Así es que con esto, bendiciendo, agradeciendo esta plática, esta charla, donde podemos platicar que no importa lo que vivimos, podemos hacer algo por esa actitud en este tiempo presente. Así es que damos gracias e iniciamos. And so it is. Amen. Amén. Y así es. Micrófono. Pues sí, así es, y qué interesante, ¿verdad? En esta lectura que tenemos hoy, ¿verdad, Betty? ¿De dónde Fíjate que viene? sí, Y el de pasado no dónde. tiene poder sobre mí. Y qué interesante, Raúl, porque fíjate, cuántas veces venimos cargando por años algo que nos dolió tanto que a lo mejor todavía cargamos en ese costal en la espalda que no nos ha dejado vivir plenamente nuestra vida. ¿Te ha pasado algo así? Sí, no, fíjate que hay muchas cosas que ha pasado y también dentro de la clase, ¿no? Cómo vas aprendiendo y cómo a cada uno nos llega de diferente forma.
¿no? Y parece algo muy sutil, todo esto que vamos aprendiendo es que se nos va quedando y que con el tiempo, pues, nos va limitando, ¿no? Y que verdaderamente, hasta que no ponemos atención, verdaderamente, pues nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué de cosas hemos cargado a través del tiempo? Y a veces no somos ni conscientes de que todavía están ahí, ¿eh? Esa es la otra cosa, ¿no? O sea, qué bueno cuando empezamos a caer en ellos, porque podemos o tenemos la oportunidad de poder comenzar a trabajar, pero como tú dices, o sea, y nuevamente caemos en esto, ¿no? Muchas veces lo estamos diciendo frecuentemente y no nos damos cuenta. Nosotros mismos lo estamos afirmando, diciendo, y no nos damos cuenta, es algo inconsciente, ¿no? Porque pensamos que es parte de nuestra formación, parte de nuestra vida, parte de nuestro entendimiento, nuestra misma cultura, cuando verdaderamente no, no. Y esta es la oportunidad ahora de poder hacer ese cambio. Así es, pues en ese capítulo 3 me gusta porque dice, la falta de amor a nosotros mismos. ¿Cómo es posible de que la falta de amor, que esa autoestima baja nos pueda afectar tanto en no poder en un momento determinado perdonar o perdonarnos y preferimos seguir cargando con un pasado que si ya lo hubiéramos, como dice aquí, hecho un aseo mental, tendríamos otro tipo de vida, en el aquí y en el ahora? Sí, aquí mismo nos habla de esa limpieza, ¿no? Que así mismo como hacemos la limpieza en la cocina, en la recámara, y deberíamos de hacerlo así mismo en nuestra vida, ¿no? Y nos da risa porque realmente decimos, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder tirar todo eso si me ha costado tanto trabajo? ¿O qué voy a hacer si tiro eso? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Nos sentimos como que es parte y esencia de nuestras actividades, de nuestra propia vida. Pero a veces esas creencias que tenemos todavía por ahí y esa culpa o ese sentimiento de no merecer nos hace cargarlo. Sí, bueno, y fíjate que fue con uno de mis maestros que él nos contó realmente cuando estábamos tocando ese tema y me pareció algo así como, ¿cómo crees que hayas vivido eso por esto? Porque él verdaderamente, cuando él llegó, él nos dijo que precisamente él se había llegado a nuestra filosofía, era para saber por qué le iba tan bien, ¿no? Por eso se me hizo así como ilógico cuando nos compartió esta parte que les quiero compartir, ¿no? Porque Ok. él llegó con eso de que le iba tan bien en todo y él veía cómo la gente se quejaba y que él decía, pues, ¿por qué se quejan? O sea, si es fácil, todo se da, todo, o sea, él verdaderamente era lo que decía, ¿no? No había obstrucciones para él, porque él veía que siempre era en ascenso. O sea, él venía de lo contrario de lo mucho de nosotros que venimos con la noche oscura, ¿no? Noche Él oscura, venía de sí. la abundancia, por qué se le daba, por qué la facilidad en el trabajo y por qué. Pero cuando tocamos este punto, él dice que su papá los llevaba a los del 6 de enero. Su A los papá reyes. se llevaba a él y a sus hermanos, que eran tres en ese momento, los llevaba a que ellos escogieran el juguete que quisieran, ¿sí? Entonces, pero era un solo juguete, Ok, ¿ok? Y que a él, pues sí, o sea, pero en ese entonces era el más chico, pero, o sea, él dijo, pues yo puedo pedir dos cosas y a lo mejor mi papá no me dice nada, ¿no? Y dice que esa vez, no, o sea, esa vez se encontró dos juguetes que le fascinaron, que era un avión y un carro, ¿no?
En ese entonces apenas estaban saliendo los carros que se hacían hacia atrás y tomaban velocidad hacia adelante, Qué que eso bonito. era lo que le había impresionado, ¿no? Y el avión, porque él ya había pensado en el avión, y que agarró y que muy contento, pues su papá Agarró nada a los más, dos. su papá les decía, escojan su juguete, ¿no? Y y ya andaban en la tienda y el papá nunca les decía ese no o este sí, agarren su juguete. No, no había límite. Bueno, pues dice que se van a escoger su juguete y que sí, sus hermanos ya iban muy contentos con su único juguete y él se le ocurrió agarrar dos juguetes, el avión y el carrito. Y entonces ya en la caja Para que le pagar. dijo el papá, ajá, que le dijo el papá, o es uno o es otro, no te puedes llevar dos, ¿no? O sea, y que él de ese momento dice que sí le costó mucho trabajo eh, definir cuál llevarse, ¿no? Porque los dos le habían encantado y todo, y él de alguna forma sí escogió uno, ¿sí? Escogió uno y se lo llevó. Pero ¿qué creen? Que la vida le empezó a dar sorpresas después y él no lo había tomado en cuenta eso hasta, hasta que ya estando trabajando, estando ya en decisiones fuertes, él era así, o era uno o era el otro, pero nada más tenía que ser uno, ¿no? Pero a él, de alguna forma, le fue afectando en sus decisiones, pero él no se había dado cuenta. ¿Por qué era tan tajante? ¿Por qué no se habría posibilidad de si era lo que le decían? Pues es que tú tienes la posibilidad de evitar eso, pero no, que él siempre decía, o es una cosa o es la otra, pero él no sabía, o sea, hasta que se acordó de ese evento con su papá, fue cuando él Lo marcó. o sea, él lo traía tan marcado que no se había dado cuenta de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero que para él fue tan fuerte, porque en varias cosas que había podido hacer en la vida, no las hizo porque nada más tenía que tomar un camino, ¿no? Cuando él tenía facilidad para hacer muchas cosas. O sea, como yo Fíjate, les digo, sí, o sea, él mismo se limitaba cuando él tenía que escoger solamente una cosa. Y yo me quedé tan impresionado porque sí, verdaderamente parece una cosa tan simple, pero nos marca la vida, ¿no? Y no fue un así. mal, o sea, no le pegó, no No, le, o no, sea, no. nada, no, simplemente le dijo, no puedes tomar tus dos cosas. Inconscientemente, ahí se le Lo quedó grabó. marcado. Y esa es la marca de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, nosotros realmente hay muchas cosas que nosotros mismos nos limitamos y que decimos eso no nos corresponde. ¿Por qué no nos va a corresponder? O Sí, sea, así es. ¿qué no lo impide? ¿No? Y así, Nosotros, nosotros tenemos los exactamente, límites. ¿no? Eso exactamente es al punto que queríamos llegar. Pues aquí en esta página donde está el capítulo 3 dice, si quieres iniciamos a leerlo, Ujú. dice, ahora afrontamos lo que considero el verdadero problema, nos dice Luis Hay. Sentimos que no somos suficientemente buenos y hay falta de amor a nosotros mismos. Y es lo que te decía, que si no nos amamos lo suficiente, no creemos ser merecedores. De acuerdo con la forma en que yo veo la vida, sí existe algún problema. Entonces, esto tiene que ser cierto. ¿Cómo sucedió? De ser aquel pequeño bebé que conoce su perfección y la perfección de la vida, pasamos a ser una persona con problemas.
de que se siente indigna de ser amada, de una manera o de otra. La gente que se ama a sí misma puede amarse aún más. Piensa en una rosa, desde el momento en que es un botoncito al abrirse y convertirse en una flor completa, a- hasta que se cae el último pétalo. Siempre es hermosa, siempre es perfecta, siempre cambiante. Así nos ocurre a nosotros. Somos perfectos, hermosos y siempre cambiantes. Hacemos lo mejor que podemos con la comprensión, conciencia y conocimiento que tenemos. Porque al adquirir más comprensión, conciencia y conocimiento, haremos las cosas de modo diferente. ¿Qué te parece? Qué interesante, ¿no? Cómo cambia todo. Sí, y esa es la parte, ¿no? O sea, eh, en verdad lo que realizamos, lo que de muchas formas, muchos talentos que tenemos, no los reconocemos. Como lo hacemos tan simple y tan fácilmente, no pensamos que para algunas personas no es tan simple, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros por la práctica o porque lo vimos o porque lo sabemos, lo hacemos tan simples, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene algo que verdaderamente no puede hacer algún otro, ¿no? Y ahí es donde tomamos ese valor, ¿no? Realmente. Sí. Y también, pues no hacernos chicos cuando no sabemos, ¿no? Cuando desconocemos, porque también, pues, ¿qué quisiéramos saber hacer todo, tener todo? Pero pues realmente eh, Yo una tenemos vez nosotros. tuve Ujú. una plática con mi hija y le decía yo, me hubiera gustado tener más conocimiento cuando eras chica para poderte haber enseñado diferente, pero lo que hice, lo hice en conciencia de hacerlo de la mejor manera, con el conocimiento que yo tenía en ese momento. Si hubiera tenido más conocimiento, hubiera sabido más, lo hubiera hecho diferente, lo hubiera hecho mejor. Me dice, sí, es que eso lo entiendo, me decía ella, lo entiendo perfectamente, porque en cuanto más sabe uno, uno puede ser cambiante y modificar a mejorar. No digo que perfeccionista, pero sí, cuando sabemos ciertas leyes de la vida, podemos cambiar. Y sobre todo hablando de este proceso de cuando venimos cargando las cosas del pasado y cómo nos afectan, porque sí nos afectan algún recuerdo, algún sentimiento, algo que nos haya marcado en la vida. Y puede ser de niños o puede ser de adolescentes o quizás de adultos, no importa, pero pudiérase hacernos mella todavía en nuestra vida. Así es que sí es importante cómo lo llevamos y cómo tenemos que hacer frente al pasado y al presente que tenemos. Claro. Y aquí también hay una cosa bien importante, ¿no? Y que también no lo reconocemos y tú lo dijiste. O sea, y que lo tuviste con tu hija. Y qué bonito, ¿no? Platicarlo y poderlo hacer con nuestros seres queridos y más con nuestros hijos, ¿no? O sea, pero aquí hay algo importante, ¿no? Cuando ella te dijo, qué bueno que lo hubiera sabido, ¿no? Pero no lo supiste y yo lo tuve que aprender y yo lo tuve que adquirir y gracias a lo que no me enseñaste y a lo que tú no pudiste darme, a lo mejor ahora eso es lo que me sostiene a mí, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que va sucediendo? Y esa es, bueno, más adelante vamos a ver esta parte, ¿no? Todo lo que hemos adquirido del no saber y lo que nos ha traído por no haberlo tenido o por no haberlo sabido, ¿no? Y que viene y que retroalimenta nuestra vida y que nos puede repercutir negativamente, claro, pero también cuando nos apoya, creo que ese es el mayor regalo, ¿no?
Fíjate que pensando en lo que me comentaste fue tu maestro, ¿verdad? De cómo le enseñó su papá Ajá. y cómo esa creencia limitante se quedó en su vida hasta ser adulto. Y aquí dice en el libro, creencia limitante, no soy suficientemente bueno. ¿De dónde proviene? ¿De un padre que te dijo repetidas veces que eras estúpido? Dijo que quería alcanzar el éxito para que su padre se sintiera orgulloso de él, pero la culpabilidad lo agobiaba, lo cual creaba resentimiento y lo único que pudo producir fue un fracaso tras fracaso. El padre siguió financiándole un negocio tras otro y estos fracasaron. Él utilizaba el fracaso como venganza, fíjate. Obligaba a su padre a pagar y pagar y pagar. Por supuesto, el que más perdía era él mismo, de una creencia limitante, falta de amor a sí mismo. ¿Cómo ves? Sí, es que es lo que te digo, ¿no? ¿Cómo Por escarbar? ganarse la aprobación del papá, ¿eh? Fíjate. Es que es lo que te digo, que hasta que uno va escarbando y te vas dando cuenta realmente eh, de dónde surgió o qué es lo que te está pasando, y llegar a este punto es bien importante, ¿no? Porque realmente desde ahí podemos retomar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra vida o en dónde fue donde verdaderamente sucedió esa limitante, como en este caso, ¿no? Y hasta Sí. dónde nos ha llevado en este momento, porque eso es lo que pasa. Y hasta que tomemos la lección, porque si no la tomamos, volvemos a caer en el mismo, en la misma circunstancia, ¿no? Y en el mismo momento de este desafío, ¿no? Sí, sí hay que reflexionar porque, pues sí, actualmente somos adultos, pero ¿qué fue lo que nos marcó en la vida que nos hizo lo que ahora somos? Exacto. Sí, y así hay muchos casos y los vamos viendo, ¿no? En tanto personalmente y más que nada es eso. O sea, realmente el trabajo de Luis Hell lo que indica es que hagamos este trabajo nosotros mismos primeramente, ¿no? ¿Cómo ha sucedido todo esto a través de nuestra vida? Llegar a esos momentos. Aquí en algún momento vamos a llegar con el niño interior, que esa es la parte importante, ¿no? O sea, y que de ahí podemos retomar muchísimas cosas. Así es. Y fíjate, acá dice en la 43, creencia limitante, la vida es peligrosa. ¿De dónde proviene? De un padre que estaba asustado. Otra clienta consideraba que la vida era sombría y dura. Le era difícil reír y cuando lo hacía le daba miedo que algo malo pudiera ocurrir. Había sido educada con la advertencia, no te rías porque ellos te pueden atrapar. ¡Ay, qué fuerte! Creencia limitante, no soy suficientemente bueno. ¿De dónde proviene? Del hecho de ser abandonado y no tomado en cuenta. Era difícil que él hablara. El silencio se había convertido en una forma de vivir para él. Acababa de dejar las drogas y el alcoholismo y estaba convencido de que era terrible. Descubrí que su madre murió cuando él era muy joven y que una tía lo había criado. La tía rara vez hablaba, salvo para dar una orden, y creció en el silencio. Incluso comía solo, en silencio, y permanecía quieto en su habitación, día tras día. Tenía un amante que también era un hombre silencioso y pasaba la mayor parte de su tiempo en silencio. El amante murió y nuevamente se quedó solo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tremendo! No, ¿Cómo fíjate ves?
Fíjate que aquí también hay una parte bien importante, ¿no? Y es de un profesor que hace poquito está retomando nuevamente los servicios y, y en una plática eh, hablamos y de alguna forma le comenté que yo estaba cuidando a mi mamá. Entonces Ok. esa parte él no lo sabía, ¿no? Pero se quedó así sorprendido, ¿no? Porque dice, oye, Raúl, ¿Cómo? pero ¿cómo? O sea, no nada más te dedicas a esto, eh, o sea o sea, aparte tu trabajo y todavía cuidas a tu mamá, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Dice, pero fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Porque, y ahí esa parte me gustó mucho de él, porque dice, imagínate poder hablar con tu madre, pero lo sentí así como con esa nostalgia y esa tristeza, ¿no? Y le digo, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué, maestro? O sea, dice, no, dice, es tan maravilloso tener a tu madre, saber cómo fue tu pasado, cómo fue su historia, cómo llegaste, cómo, a quién conoció, quiénes fueron sus padres, su descendencia, en fin, ¿no? Qué interesante saber todo eso para saber qué somos nosotros, Claro. ¿no? Pero, o sea, lo vi así que dije, pues, ¿por qué me lo dice, no? O sea, y me dice, yo no tuve la oportunidad de hacer este trabajo. Y es lo que a mí me está, de alguna forma, eh, tener momentos malos, ¿no? Porque dice, nunca me di la oportunidad de poder hablar con mi madre, ¿no? Cuántas cosas se llevó, cuántas cosas no supe verdaderamente de lo que pasó en nuestra vida, ¿no? Claro. Dice, a lo mejor de ahí a mí me hubiera ayudado mucho o hubiese apoyado de cómo fue que fui criado, ¿no? Pero no, dice, nunca tuve la oportunidad de hablar, de estar con ella, ¿no? Y es la parte que yo le digo. O sea, yo realmente pues tengo a mamá y yo sí estoy preguntándole, sí estoy constantemente, y te acuerdas de esto, te acuerdas del otro, que mi mamá a través del tiempo ha ido perdiendo la memoria, ¿no? Porque de hecho ella se sabía todos los cumpleaños, todos De los todo. aniversarios, era presente, o sea, y ella realmente si no festejaba o dos a la semana, eran pocos, ¿no? ¿Qué tal? Porque conocía toda la familia y de todos los cumpleaños, pero o sea, esa parte poco a poquito la ha ido perdiendo mi mamá, ¿no? Y varios ¿Qué edad, eventos, ajá. qué edad tiene? Ahorita mamá cumplió 82 años. Sí, es ya la edad que empiezan. Sí, no, y ella era, no se le escapaban fechas, no sé, no. Pues fíjate que sí te entiendo eso que me dices de la persona que te decía, porque luego a mí mis primas o mis amigas me dicen, qué suerte que todavía tienes a tu Sí, mamá. Me lo dicen con nostalgia y me lo dicen así de aprovéchala, ¿verdad? Y la y verdad que sí la aprovecho. Oye, Raúl, aquí sí, hay un ejercicio, ¿lo quieres hacer para que nuestras personas, nuestro público pueda hacer este ejercicio y se pueda beneficiar de la página 43? sí, cómo no. ¿Qué te parece? Me parece, yo lo estoy leyendo y me parece que es un buen ejercicio que nos puede ayudar a todos. Bueno, aquí dice que nuestro siguiente ejercicio consistirá en conseguir una hoja de papel y preparar una lista de todas las cosas que tus padres te criticaban. ¿Cuáles fueron los mensajes negativos que escuchaste? Toma el tiempo necesario para recordar todo lo que puedas. Por lo general, media hora es suficiente. ¿Qué te decía acerca del dinero? ¿Qué te decía de tu cuerpo? ¿Qué te decía en torno al amor y las relaciones? ¿Qué te decía acerca
de tus talentos creativos. ¿Cuáles eran las cosas limitantes o negativas que te decían? Si puedes, estudia estas cosas de una manera objetiva y di para ti mismo, de modo que de ahí proviene esa creencia. Y verdaderamente aquí es cuando en estos ejercicios, en verdad, tenemos que ser abiertos, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser, eh, ¿cómo diré? Abiertos, porque, Tremendamente honestos. honestos y abiertos, porque verdaderamente es tanto el dolor que no queremos nombrarlo. Y es No el queremos momento. recordar, No sí, no queremos queremos. recordar ni queremos decirlo, ¿no? O sea, y aquí realmente es una lista personal, ¿no? Aquí es de no guardar nada, es expresar realmente lo que sentimos y todo eso que nos ha tenido atrapados durante mucho tiempo. De alguna forma hasta podemos tomar calma, llorar, pero tenemos que anotar. Aquí verdaderamente es cuando empieza el trabajo. Muchas veces también puede llegar el miedo y el miedo paraliza. Totalmente. Hay que superarlo, ¿no? Entonces, aquí verdaderamente es cuando llega el trabajo, porque muchas cosas es lo que les estamos diciendo, no lo habíamos detectado, no lo habíamos percibido, no le habíamos hecho frente, lo habíamos dejado pasar. Aquí no hay que dejar pasas, es que lo hacía por esto a lo mejor. No, esto me dijo y esto pasó, ¿sí? Y es fuerte, sí puede ser fuerte, porque verdaderamente hasta hay eventos que no queremos recordar, pero tenemos que anotar porque aquí empieza el trabajo, ¿sí? Entonces verdaderamente hagan este ejercicio. Y si realmente está este ejercicio aquí es porque verdaderamente aquí es el trabajo, aquí es cuando viene el cambio, aquí es cuando tenemos la oportunidad de esta nueva vida de las que les hablamos. Entonces, si puedes, estudia estas cosas de una manera objetiva y di para ti mismo, de modo que de ahí proviene esta creencia. Y asimismo, ahora tomemos otra hoja de papel y hurguemos con mayor profundidad. ¿Cuáles otros mensajes negativos escuchaste de niño? De parientes, de maestros, de amigos, de autoridades, de la propia iglesia. Escribe todo, todo, todo. Tómate el tiempo necesario. Date cuenta de que sentimientos recorre todo tu cuerpo y hay que estar verdaderamente muy presentes en esto. ¿Qué sensación hay? Puede llegar un dolor de cabeza, puede llegar un dolor de estómago, puede empezar a dolernos las piernas, las manos, ¿sí? Entonces hay que también de alguna forma anotar o hacer presente esta parte. Asimismo, lo que escribiste en estas dos hojas de papel son los pensamientos que necesitas eliminar de tu conciencia. Estas son las creencias que estás logrando que se sientan, que se sientan, que sientas que no eres suficientemente bueno. Estas son las creencias que están logrando que sientas que no eres suficiente bueno. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Betty? Que ahorita que tú estás leyendo, yo me fui a cuando era una niña y sí estoy recordando cosas que a veces se olvidan porque la vida sigue y caminas, ¿no? Pero de verdad que sí recibes información de parientes, maestros, amigos, hermanos mayores. Y la verdad, hay cosas que a lo mejor en ese instante no es que te quisieran ofender, pero algo sucedió y se quedó ahí.
se quedó en esa niña, en ese niño, se quedó ahí marcando esa etapa de tu vida y a lo mejor eso ha hecho que no te sientas lo suficientemente bueno para merecer, que no te sientas, a lo mejor yo ahorita me pude ver en una etapa así como pequeñita en un rincón por ahí, asustada, porque a lo mejor oí gritos y algo pasó y yo no sabía si yo era culpable o no, no eran para mí, pero yo oía que pasaban cosas y a esa edad tú no sabes si tú eres la persona que es culpable y te da miedo. Y entonces, si nadie te explica que tú no eres el culpable, también creces con miedos. Y entonces a lo mejor quieres ser mejor para no afectar y para que seas aceptado. No, y fíjate que esta parte que tú estás comentando y puede llegar, ¿no? O sea, también nosotros no podemos estar de alguna forma dejando pasar cosas. Realmente, si aquí llega algo importante, es la hora de consultar con alguien que nos pueda guiar, ¿no? Y que nos haga salir de por qué no pude escribir o por qué no recuerdo este momento. Así como Claro. dijo Betty, siento esta culpa, pero no sé si soy yo o no. Ahí hay algo mayor. ¿Por Sí, qué no hay algo queremos ahí. recordar? ¿Por qué no queremos ver la verdad o, o lo que realmente sucedió? Yo lo que les comento era también de una experiencia que tuvimos, parece que ya la comenté, pero es precisa esta, ¿no? O sea, ella no podía ver, esta chica no podía ver un color. Ah, Ajá. Y ella dice que veía ese color y era temblar y era una y no sensación. sabía por qué. No, al principio no sabía qué había pasado, ¿no? Con el tiempo y con el trabajo de cuando llegó esa sensación y no saber qué había pasado, ella empezó a ver qué pasaba y por qué le pasaba eso precisamente con ese color cuando veía, ¿no? Claro. Lo que no quería reconocer y no quería ver era que había habido una violación, ¿no? Y no quería reconocerlo por la persona que había sido, Qué tremendo. ¿no? Entonces, es lo que les decimos en este momento. Estos ejercicios, en verdad, si los está aplicando nuestra querida Luis Hay, es porque ella los llevó a cabo. A ella pasó sobre todo esto, ¿no? Ella realmente por eso ha tomado estos métodos y esta forma de sanar, ¿no? Porque verdaderamente ella trabajó en eso, trabajó. Hay que Ay, escarbar en esos es, recuerdos y no tener el miedo de ver qué pasó, qué hay más allá. y es que precisamente, mira, queremos un mundo mejor, pero si dejamos pasar cosas importantes como estas y decir, no es que a lo mejor me desmayé, y lo podemos dejar ahí, pero se te va a volver a presentar en algún otro momento. Y Claro. ese estado de shock o lo que te provoca en este momento se va a presentar de nuevo hasta que tú trabajes en esto, ¿sí? Entonces es muy importante que en verdad estos ejercicios que hacen es con esa conciencia. Y sobre todo es lo que les digo, es autoperdón, autoconocimiento, No hay culpa. no hay culpa de nosotros, todo esto nos sucedió, pero no fue nuestra culpa, ¿no? O sea, los malos de la película no somos nosotros, fueron las circunstancias, los pensamientos, las ideas de otros los que nos envolvieron. No fueron nuestras ideas ni nuestros pensamientos, ¿no? Así es. Entonces, tenemos hoy la oportunidad de empezar esos cambios, pero como dijo Betty,
tenemos que ser honestos con nosotros mismos y Tremendamente. enfrentar ahora. Y así mismo no podemos dejar esto así, porque si realmente hay sentimientos tan fuertes, es el momento de buscar el apoyo que se puede y se encuentra con nosotros mismos o nosotros los podemos canalizar con personas con los que ustedes pueden ir, con quien los pueden consultar, con quien pueden trabajar y verdaderamente aquí comienza el trabajo. ¿Algo más que quieras comentar, Betty? Y de lo que ya hablamos hace un rato que viene aquí, hay que recordar que esto que vivimos era una experiencia que nosotros teníamos que vivir para ser quienes hoy somos. Es algo que no hay culpa ni tenemos que poner el dedo en alguien porque nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que tenían en ese momento. Y sabemos que si hubieran tenido otro conocimiento, quizás lo hubieran hecho mejor o de diferente manera. Así es que aquí no se trata de culpar o de echarle la culpa a nadie, simplemente de recordar, de ver qué cosa fue lo que quedó ahí de nuestro pasado que a lo mejor todavía cargamos, pero no juzgando a alguien, simplemente aceptando, perdonando si hay que hacer algún perdón, sobre todo a nosotros, y seguir adelante, dejar esa carga, limpiar, lavar esa conciencia, lo que tenemos, y decir, está bien, es una experiencia, a lo mejor fue dura, a lo mejor marcó mi vida por alguna situación, pero aquí y ahora tengo yo la oportunidad de que ese niño interno haya sanado y seguir adelante, porque merezco ser amada, ser amado, porque merezco amarme a mí y aceptarme así como yo soy. Exactamente. Si Dios me ama, ¿por qué no me voy a amar yo? Con esto terminaría, Raúl. Perfecto, Betty. Pues sí, entonces, pues estaría bien dejar esto hasta aquí. Realmente hacer este trabajo, vean en verdad qué sucede en ustedes, eh, qué pasa, qué reacciones tienen y verdaderamente nos gustaría que nos lo compartieran. En verdad estamos dispuestos al apoyo y a continuar esto, pero verdaderamente con un trabajo eh, íntegro, ¿no? Y Claro. personal, honesto y totalmente de apoyo, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí es cuando empieza la luz, verdaderamente. Y así empezamos cada uno de nosotros. En verdad, así es este trabajo y es lo maravilloso. Esta es la llave que abre el nuevo camino y esta nueva oportunidad de cambio, ¿no? Así es, pues son unas hojas que realmente te mueven, te cambian y que te dan oportunidad de dejar el costalito lleno de piedras y seguir adelante ya más ligero. Sí, cómo no. Pues mira, antes de irnos, pues recuerda que tenemos nuestra afirmación y pues sí traigo yo mi afirmación. Excelente. Entonces déjame buscarla porque yo aquí ya la tenía. ¿Y dónde se quedó? Ah, estaba acá. Espérame, déjame cambiarlo. ¿Por qué la puse acá? Esta va a ser nuestra afirmación de la semana y nos dice, el pasado ha terminado, ya no tiene poder en el presente. Los pensamientos de este momento crean mi futuro. Aquí es Así como es. les dijimos, empieza el cambio
reconociendo verdaderamente qué sucedió, qué pasó, y así mismo lo podemos de alguna forma comprender. El pasado ha terminado, ya no tiene poder en el presente. Los pensamientos de este momento crean mi futuro. Aquí el trabajo comienza precisamente, ¿no? Si verdaderamente siento que esta afirmación no me apoya, que no me sirve, que necesito algo más, aquí es donde realmente empezamos a trabajar, porque no podemos hacer nuestra esta afirmación, que también la afirmación es personal, ¿no? Pero de alguna forma sí nos puede apoyar en este nuevo cambio, en este nuevo pensamiento. ¿Y por qué no podemos retomar esto? Sería una pregunta a trabajar, ¿no? Muy bonita la afirmación, Sí, algo más por ahí, Betty. ¿no? Que los esperamos la próxima semana porque todavía hay muchas otras cosas que leer y la verdad, este capítulo es muy interesante. Vamos a ver por qué estamos en la familia donde estamos, por qué elegimos a esos padres, en fin, va a estar muy interesante, así es que los esperamos la semana que entra. Ok, entonces, pues saben que pueden poner ahí en todos los comentarios donde vean estas publicaciones, estamos al pendiente de todo lo que ustedes comentan y ahí pueden hacer preguntas, ahí pueden, o simplemente en el Messenger, ¿no? Nos pueden Claro, enviar, claro que sí, nos dará mucho gusto leer sí, sus y preguntas. estamos atentos a todo lo que nos quieran comentar. ¿Quieres hacer algún cierre, Betty? Pues solamente dar gracias por esta hora en la que hemos compartido. Así es que hacemos una respiración profunda, suave y amorosa, y damos gracias por este compartir, por este libro tan maravilloso que llegó a nuestras manos, que nos da tanto conocimiento, sabiduría. Así es que gracias, 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 y bendecimos esta hora y sentimos agradecimiento por estar compartiendo este libro de Tú puedes sanar tu vida de Luis El Hay. Así es que libero con esto mi palabra, sabiendo que todo es perfecto, completo, en armonía y que está bien lo que hayamos vivido, porque tenemos el poder ahora de cambiarlo. El pasado ha terminado, ya no tiene poder en el presente. Los pensamientos de este momento crean mi futuro. Así es que gracias y nos vemos la semana que entra. Y así es. Y así es, pero esperamos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones y que así sea.